Ni siquiera sospechas que el brillante embudo azul, en medio del mar Caribe, es capaz de tragarse no solo a valientes buceadores, sino también tu misma confianza de que el planeta ya está libre de secretos. Es con esta imagen verdaderamente vertiginosa que comienza la historia de Belice, un pequeño país centroamericano donde los dedos de la selva se entrelazan con las aguas cristalinas y los destinos humanos a veces toman las mismas formas extrañas que los arrecifes de coral bajo la superficie del mar. Belice es una tierra de contrastes y paradojas. Su superficie es menor que la de algunas zonas de países vecinos, pero alberga el segundo sistema de barrera de coral más grande del mundo, una gigantesca depresión kárstica, apodada el Gran Agujero Azul, y los pueblos fantasmas de la antigua civilización maya, donde aún se pueden ver las huellas de los artesanos que tallaron los frisos de piedra, mientras aún se construían las primeras catedrales en los reinos europeos. Más del 60% del país todavía está cubierto por bosques tropicales densos y casi impenetrables. Allí viven quetzales, pájaros fantasmales de color esmeralda, que revolotean entre las nubes de follaje como fragmentos de luz pura, y jaguares negros, gobernantes invisibles de las sombras del bosque, cuyos ojos color ámbar pueden observar al viajero sin ser vistos. Pero antes de observar la espesura verde oscura o sumergirse en las estalactitas sagradas de las cuevas submarinas, vale la pena comprender de dónde proviene el nombre de esta estrecha franja de tierra. La versión más romántica atribuye el topónimo Belice a una palabra india distorsionada, Belik, que los lugareños usaban para llamar al majestuoso río que cruzaba las colinas de tierra, de oeste a este. Más tarde, los marineros británicos que desembarcaron en las costas en el siglo X consolidaron sus nociones fonéticas, convirtiendo Belik en Belit. Otra hipótesis afirma que la raíz del nombre está escondida en la lengua maya y significa agua turbia. Sea como sea, en la combinación final de sonidos, se puede escuchar tanto el susurro de las olas como el susurro de los torrentes. El período colonial dejó no solo intrincados nombres de lugares, sino también el idioma inglés, que sigue siendo el idioma oficial hasta el día de hoy, un caso único para la América Central continental. Sin embargo, en las calles de la ciudad de Belice se puede escuchar el criollo melódico, el garífuna rítmico y el español, el legado de los vecinos. La capital del país, Tegucigalpa, no, le ruego me disculpe. Belice, después de mucho debate, trasladó su capital desde la superpoblada y propensa a huracanes, ciudad de Belice, a la pequeña Belmopán, construida en los años 70 del siglo XX. Esta ciudad en la sabana parece más un distrito provincial que el corazón político del Estado, pero es allí donde se toman decisiones que afectan el destino de los arrecifes de coral y las plantaciones de azúcar. El reflejo de una historia tan compleja se ve más claramente en los rostros de las personas. Hubo un tiempo en que en estas costas desembarcaban bergantines piratas, seguidos por barcos coloniales con cautivos procedentes de África Occidental encadenados en sus bodegas. Un grupo de esclavos fugitivos, conocidos como Garinagu o Garifuna, lograron rebelarse, se establecieron en la costa y con el tiempo se convirtieron en un pueblo distintivo que combinaba melodías africanas con la plasticidad india. Cada 19 de noviembre, Belice estalla en tambores, mientras el país celebra el día de la llegada de los Garinagu, celebrando la perseverancia ilimitada de sus antepasados. Sin embargo, en los tiempos modernos, las costas que una vez custodiaron los escondites del capitán Morgan han atraído otras aventuras. Los sociólogos han acuñado el término turismo de novios, un fenómeno en el que las mujeres que viajan desde Europa o Norteamérica
buscan no solo tomar el sol en Belice, sino también un destello de romance con los hombres locales. Estos conocidos pueden ser fugaces o convertirse en una relación duradera. La vida barata del campo, el carácter abierto de sus habitantes y la promesa de exotismo forman un cóctel que deja atónitos a muchos. Pero tal vez ningún mito humano pueda compararse en su poder de atracción con el símbolo natural de Belice, el gran agujero azul. Este embudo, perfectamente circular, de más de 300 metros de diámetro y más de 130 metros de profundidad, se formó cuando una antigua esfera kárstica se derrumbó bajo el peso del océano. Hoy, su espejo azul oscuro atrae a los buceadores con la resonancia de lo desconocido. Paredes verticales de piedra caliza esconden estalactitas del Pleistoceno, y al borde de la zona crepuscular se vislumbran siluetas de tiburones martillo o poderosos meros. Los instructores experimentados advierten que, incluso si usted jura ser realista acerca de los riesgos, los cambios de presión y las corrientes impredecibles, pueden convertir una inmersión en una prueba mortal. Este lugar por sí solo es un testimonio de la naturaleza dual de Belice. Visiones de paraíso coexisten con peligros reales y ruinas sagradas con barrios superpoblados como el sur de la ciudad de Belice, donde las personas comparten camas con extraños porque no tienen otra opción. Pero primero lo más importante, nuestro camino sigue las huellas de los mayas, piratas, ecologistas y soñadores, cuyos susurros se pueden escuchar bajo el follaje, en el ritmo de los tambores de las noches y en el rugido lejano de las olas. Este embudo, perfectamente circular, de más de 300 metros de diámetro y más de 130 metros de profundidad, se formó cuando una antigua esfera kárstica se derrumbó bajo el peso del océano. Hoy, su espejo azul oscuro atrae a los buceadores con la resonancia de lo desconocido. Paredes verticales de piedra caliza esconden estalactitas del Pleistoceno, y al borde de la zona crepuscular se vislumbran siluetas de tiburones, martillo o poderosos meros. Los instructores experimentados advierten que, incluso si usted jura ser realista acerca de los riesgos, los cambios de presión y las corrientes impredecibles, pueden convertir una inmersión en una prueba mortal. Este lugar por sí solo es un testimonio de la naturaleza dual de Belice. Visiones de paraíso coexisten con peligros reales y ruinas sagradas con barrios superpoblados como el sur de la ciudad de Belice, donde las personas comparten camas con extraños porque no tienen otra opción. Pero primero lo más importante, nuestro camino sigue las huellas de los mayas, piratas, ecologistas y soñadores, cuyos susurros se pueden escuchar bajo el follaje, en el ritmo de los tambores de las noches y en el rugido lejano de las olas. Este embudo perfectamente circular, de más de 300 metros de diámetro y más de 130 metros de profundidad, se formó cuando una antigua esfera kárstica se derrumbó bajo el peso del océano. Hoy, su espejo azul oscuro atrae a los buceadores con la resonancia de lo desconocido. Paredes verticales de piedra caliza esconden estalactitas del Pleistoceno, y al borde de la zona crepuscular se vislumbran siluetas de tiburones, martillo o poderosos meros. Los instructores experimentados advierten que, incluso si usted jura ser realista acerca de los riesgos, los cambios de presión y las corrientes impredecibles, pueden convertir una inmersión en una prueba mortal. Este lugar por sí solo es un testimonio de la naturaleza dual de Belice. Visiones de paraíso coexisten con peligros reales y ruinas sagradas con barrios superpoblados como el sur de la ciudad de Belice, donde las personas comparten camas con extraños, porque no tienen otra opción. Pero primero lo más importante, nuestro camino sigue las huellas de los mayas, piratas, ecologistas y soñadores,
cuyos susurros se pueden escuchar bajo el follaje, en el ritmo de los tambores de las noches y en el rugido lejano de las olas. El húmedo susurro del follaje esconde un límite invisible, más allá del cual un paso humano se convierte en una rareza, donde los mapas satelitales se convierten en una nube verde de píxeles. Las selvas tropicales de Belice duermen. Continuemos nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Y más de la mitad del territorio permanece bajo un dosel continuo de madera antigua. Aquí deambula el misterioso jaguar negro, una sombra dentro de la sombra. El melanista negro no es una especie separada, sino una variación de color especial. Pero es esto lo que ha convertido a este depredador en una leyenda de la noche. Para protegerlo, se abrió en el distrito de Cayo el primer santuario especializado del mundo, el Centro de Conservación del Jaguar de Coxcomb Basin, donde biólogos, armados con collares GPS y paciencia, rastrean las rutas de los animales, y los escolares aprenden a descifrar huellas y distinguir la huella de un puma de la firma de un jaguar durante las vacaciones. Sin embargo, la fauna de la selva es mucho más que las especies bandera. Al amanecer, la punta esmeralda de la cola del quetzal destella sobre las copas de los árboles de Cecropia. El ave de alas largas, que los mayas creían que era la encarnación del aliento de los dioses, es tan sensible a las perturbaciones ambientales que su presencia sirve como indicador de la salud de un ecosistema. Cualquiera que se atreva a pasar la noche en tiendas de campaña de finos bordes en lo profundo del bosque, podrá oír el ronco canto de un tucán o notar el vuelo tambaleante de un colibrí. Allí, el aire huele a corteza húmeda y las flores caídas crujen bajo los pies, como las talladas en rubí, porque sus pétalos están doblados por incisivos de insectos, como maestros secretos. Los orígenes de tal riqueza biológica se encuentran en la geografía. Belice se encuentra en la unión de placas tectónicas. Mesetas de piedra caliza cortadas por ríos subterráneos dan paso a lagunas costeras bajas, donde los manglares forman un caleidoscopio de nichos de vida. La monotonía no echa raíces. Cada kilómetro es una nueva combinación de humedad, suelo, altitud y, por tanto, una nueva ventana de evolución. Los vientos del Caribe transportan masas húmedas que se condensan en lluvias cálidas. Los alegres arroyos de arcilla de chocolate se hinchan y se transforman en torrentes burbujeantes de color marrón, llevando las semillas directamente a sus bocas. No es de extrañar que fue en estas tierras donde los mayas construyeron decenas de acrópolis. El humo de los fuegos de sacrificio y el aroma del cacao llenaban antaño los valles de la zona del actual Parque Nacional Caracol. Los arqueólogos todavía están descubriendo máscaras de piedra de dioses de la lluvia escondidas bajo las raíces de los árboles de ceiba. La comparación es impresionante. Las pirámides mayas se alzaban más altas que los rascacielos actuales de la ciudad de Belice, pero desaparecieron bajo el ataque de las enredaderas, como si la propia naturaleza hubiera decidido conservar ese derecho de nacimiento para sí misma. Además de historiadores y biólogos, hay otra categoría de huéspedes, los aventureros románticos. Se sienten atraídos por el ya mencionado turismo de novios, la frescura matinal de Plasencia, el susurro constante de las olas, la música de la punta, donde los tambores, Garinagu, marcan el pulso a 40 pulsaciones por minuto. Son el marco ideal para los romances de vacaciones. A veces las relaciones terminan con un sello en el pasaporte de regreso, pero a veces nacen familias en las que se entrelazan los kanji criollos y el francés o el alemán lejanos. Desde fuera, esto parece un idílico cuento de hadas, pero los sociólogos nos recuerdan, esta práctica no existe en el vacío, sino en el contexto de las dificultades económicas locales, cuando el turismo se convierte no solo en entretenimiento, sino en una oportunidad de cambiar el propio destino.
Algunos lo ven como un contrato mutuamente beneficioso, otros como una forma de explotación sutil, pero los beliceños responden que en su cultura de apertura no hay vergüenza en aceptar los sentimientos de un huésped tan naturalmente como aceptar pescado de temporada para la cena. Lo principal es el acuerdo mutuo y la honestidad. Sin embargo, los debates filosóficos no anulan las estadísticas simples. Durante la última década, la proporción de matrimonios extranjeros en los distritos costeros se ha duplicado y, junto con ello, también han crecido las estadísticas sobre la emigración de residentes locales a Europa. Mientras tanto, en el Santuario Marino Nacional de Ho-Chan, muchos de los que llegan en busca de romance descubren otro imán, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Imaginemos 70 especies de corales duros formando muros, cornisas y cuevas no peores que el Partenón de Atenas, solo que construidas por los cuerpos blandos de pólipos y no por las manos de esclavos. A lo largo de estas columnatas naturales se deslizan las rayas águila moteada y bancos enteros de caballas plateadas reflejan los rayos del sol con tanta intensidad que el agua parece estar compuesta de vidrio líquido. Después del atardecer, cuando el cielo púrpura se esconde y delinea las palmeras en negro, los tambores comienzan a sonar en los pueblos costeros. El sonido no es como la rumba cubana, es más profundo, con espacios entre los tiempos, como los huecos de corazones apagados. Así recuerdan los Garinagu a sus antepasados que llegaron aquí hace 2 siglos, cuando el olor del viento salado parecía el sabor de la libertad y del dolor al mismo tiempo. El Festival d'Uxuari, programado para coincidir con su desembarco, continúa toda la noche. Mujeres con coloridas diademas giran cadera tras cadera, los hombres juegan con palos en calabazas vacías, e incluso los ancianos, apoyándose en bastones nudosos, golpean el suelo con los pies, marcando el ritmo, para que el recuerdo no se convierta en un museo. El húmedo susurro del follaje esconde un límite invisible más allá del cual un paso humano se convierte en una rareza, donde los mapas satelitales se convierten en una nube verde de píxeles. Las selvas tropicales de Belice duermen, más de la mitad de la tierra permanece bajo un dosel ininterrumpido de madera antigua. Aquí deambula el misterioso jaguar negro, una sombra dentro de la sombra. El melanista negro no es una especie separada, sino una variación de color especial. Pero es esto lo que ha convertido a este depredador en una leyenda de la noche. Para protegerlo, en el distrito de Cayo, se ha abierto la primera reserva de jaguares del mundo, y a cualquiera que pase bajo sus oscuros arcos, se le recuerda que los humanos son simplemente huéspedes aquí, a quienes se les permite observar, pero no interferir. Sin embargo, la fauna de la selva es mucho más que las especies bandera. Al amanecer, la punta esmeralda de la cola del quetzal destella sobre las copas de los árboles de cecropia. El ave de alas largas, que los mayas creían que era la encarnación del aliento de los dioses, es tan sensible a las perturbaciones ambientales que su presencia sirve como indicador de la salud de un ecosistema. Cualquiera que se atreva a pasar la noche en tiendas de campaña de finos bordes en lo profundo del bosque, podrá oír el ronco canto de un tucán o notar el vuelo tambaleante de un colibrí. Allí, el aire huele a corteza húmeda, y las flores de helioconia caídas crujen bajo los pies. Solo aquí comprendes que el verdadero silencio no es la ausencia de sonidos, sino su patrón perfecto e infinito. Los orígenes de tal riqueza biológica se encuentran en la geografía. Belice se encuentra en la unión de placas tectónicas. Mesetas de piedra caliza cortadas por ríos subterráneos dan paso a lagunas costeras bajas, donde los manglares forman un caleidoscopio de nichos de vida. La monotonía no echa raíces.
Cada kilómetro es una nueva combinación de humedad, suelo y altitud, y por tanto, una nueva ventana de evolución. Los vientos del Caribe transportan masas húmedas que se condensan en lluvias cálidas. Los arroyos marrones se hinchan y se convierten en torrentes turbulentos de color marrón, arrastrando polvo mineral que luego alimenta los corales en el borde mismo de la plataforma continental. No es de extrañar que fue en estas tierras donde los mayas construyeron decenas de acrópolis. El humo de los fuegos de sacrificio y el aroma del cacao llenaban antaño los valles de la zona del actual Parque Nacional Caracol. Los arqueólogos todavía están descubriendo máscaras de piedra de dioses de la lluvia escondidas bajo las raíces de los árboles de ceiba. La comparación es impresionante. Las pirámides mayas se alzaban más alto que los edificios actuales de la ciudad de Belite, pero desaparecieron bajo el ataque de las enredaderas, como si la propia naturaleza hubiera decidido conservar ese derecho de nacimiento para sí misma. Además de historiadores y biólogos, hay otra categoría de huéspedes, los aventureros románticos. Se sienten atraídos por el ya mencionado turismo de novios. La frescura matinal de Plasencia, el susurro mesurado de las olas, la música de la punta, donde los tambores garinagu marcan el ritmo de 45 pulsaciones por minuto. Son el marco ideal para los romances de vacaciones. A veces las relaciones terminan con un sello en el pasaporte de regreso, pero a veces nacen familias en las que se entrelazan el habla criolla, un lejano acento norteño y la risa compartida de los niños. Desde fuera, esto parece un idilio de cuento de hadas, pero los sociólogos también han señalado el lado oscuro. Cuando las expectativas de apoyo material no se cumplen, los corazones rotos regresan al océano con el mismo ruido que las olas durante la temporada de tormentas. Algunos ven estas historias como un contrato mutuamente beneficioso, otros como una forma inteligente de explotación sutil, pero los beliceños responden que en su cultura de apertura no hay vergüenza en aceptar los sentimientos de un huésped tan naturalmente como aceptar un amanecer. Lo principal es el respeto y la honestidad. Sin embargo, las estadísticas son contundentes. En los últimos 10 años, la proporción de matrimonios internacionales en los condados costeros se ha duplicado y, con ella, ha aumentado la migración de jóvenes locales al extranjero. Mientras tanto, en el Santuario Marino Nacional de Ho Chan, muchos de los que llegan en busca de romance descubren otro imán, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Imaginemos 70 especies de corales duros, formando muros, cornisas y cuevas no peores que el Partenón de Atenas, solo que construidas por los cuerpos blandos de los pólipos, y no por las manos de los canteros. A lo largo de estas columnatas naturales, se deslizan las rayas águila moteada, y los bancos de caballas plateadas reflejan los rayos del sol hasta que el agua parece vidrio líquido. Después del atardecer, cuando la bóveda purpúrea del cielo desciende y perfila con un contorno negro las palmeras, los tambores retumban en los pueblos costeros. El sonido no es como la rumba cubana, es más profundo, con respiración entre los tiempos, como si el propio océano estuviera tocando al ritmo. Así recuerdan los garinagu a sus antepasados que llegaron aquí hace 2 siglos, cuando el sabor del viento salado era al mismo tiempo el sabor de la libertad y el dolor. El Festival d'Uxuari, que conmemora su desembarco, continúa hasta el amanecer. Las mujeres con coloridas diademas giran sus caderas, los hombres responden con la danza, Yanubu, y la tierra tiembla como la piel de un tambor. Un recordatorio de que la historia de la resistencia aún late en la arena de estas costas. Lo profundo llama es como la gente comienza a hablar de la enorme sombra redonda a 45 millas náuticas del continente. El gran agujero azul, como el iris del ojo del océano, es al mismo tiempo fascinante y aterrador. Un diámetro de 320 metros,
una profundidad de más de 130, números que se convierten en un abismo en tu cabeza. Desde arriba, parece como si alguien hubiera cortado cuidadosamente un círculo perfecto con un compás en la suave tela aguamarina de la laguna. Pero tan pronto como el barco se detiene en el borde, el viento amaina y solo queda el peso de la anticipación. Un paso más. La formación del sumidero está asociada a una época en la que los niveles del mar eran más bajos y mesetas kársticas secas cubrían el sitio de la actual bahía del Caribe. Una serie de sumideros bloquearon la bóveda del complejo subterráneo. Miles de años después, el agua llenó las catacumbas, creando un corredor vertical cuyas paredes están revestidas de estalactitas tan gruesas como árboles de baobab. Los buzos dicen que a los 30 metros, la luz se transforma en polvo plateado y el silencio se hace palpable, como una tela gruesa. Incluso hay respiración a través de un regulador. Para aquellos que no están dispuestos a bucear, se ofrecen excursiones aéreas. Pequeños 6 plazas forman un óvalo sobre el objeto. Desde el ojo de buey se puede ver el contraste. Las aguas turquesas de repente caen a profundidades oscuras. Estos vuelos se han convertido casi en un ritual obligatorio para los turistas, pero la adrenalina realmente se dispara para quienes se atreven a sumergirse. Los instructores experimentados advierten: desviarse de la ruta prevista significa perderse entre los salientes de piedra caliza y recibir una anestesia de las profundidades por nitrógeno. Sin embargo, el magnetismo de penetrar en lo desconocido supera el miedo. Cadenas de burbujas descienden de la superficie como hilos de mercurio y desaparecen en la oscuridad. A los 60, el agua está más fría y un banco de tiburones grises de arrecife es un recordatorio de que las cosas son diferentes aquí. Ningún ruido extraño perturba este reino. El hombre acepta las reglas del mar. El camino hacia el Blue Hole generalmente comienza en el pueblo de San Pedro, en la isla de Cayo Ambergris. Los muelles de madera se extienden hacia la laguna. Las lanchas motoras te arrullan con el zumbido de los motores diésel y el aire se mezcla con yodo y pargo frito. Desde aquí, a primera hora de la mañana, parten grupos de buceadores que se quitan el equipo meticulosamente revisado. A menudo, entre ellos se encuentran precisamente esos buscadores románticos, para quienes el motivo inicial del viaje se transforma gradualmente en el deseo de probar los límites de lo posible. Cayo Ambergris fue una vez una zona de concentración de bucaneros. Cuenta la leyenda que en la lengua de Tierra Norte todavía se encuentran enterrados barriles de plata. Ahora las monedas han sido reemplazadas por coloridas casas sobre pilotes, y en lugar de humo de pólvora, el aroma del aceite de coco se arremolina en el atardecer. Pero debajo de la serenidad de la superficie, la vida en la isla sigue siendo semisalvaje. Las calles arenosas sirven como pistas para carros de golf, y las compañías de Punta Rock que actúan por la noche en la plaza del mercado combinan tambores afro con riffs de guitarra. Aquellos que se sienten atraídos por la tierra generalmente se dirigen a las profundidades del continente. Escondida al sur de Belmopan se encuentra la cueva de Actun Tunichil Muknal. La entrada se asemeja a la boca de un dragón. Estalactitas cuelgan como colmillos afilados. El agua es completamente azul, como vidrio derretido. El guía ordena quitarse los zapatos. Una veneración secreta. Los pies descalzos no deben contaminar la tierra de los espíritus. En el interior, las siluetas destellan bajo los faroles. Vasijas de cerámica carbonizadas, dibujos de manos hechos con carbón en las paredes. Pero los turistas se quedan paralizados ante la doncella de cristal. El esqueleto completo de una mujer joven. Los científicos sugieren que los rituales de iniciación en las cuevas están estrechamente vinculados a los cambios climáticos que afectaron a los mayas. Las largas sequías obligaron a los sacerdotes a pedir lluvia con sangre.
esta versión se hace eco de las preocupaciones modernas. En Belice se habla cada vez más del calentamiento global, el blanqueamiento de los corales y el hecho de que incluso la selva no es eterna. El país se debate entre la necesidad de desarrollar el turismo y el deseo de preservar su naturaleza prístina. A veces las discusiones internas se parecen a la antigua disputa entre los dioses del inframundo y el reino celestial. Mientras tanto, el nivel económico sigue siendo modesto. Belice no puede jactarse de tener gigantes industriales. La base de la prosperidad aquí es la pesca, las plantaciones de cítricos y esa misma industria del turismo. Por lo tanto, hablar de la accesibilidad del paraíso no es solo un truco publicitario. El dólar local está vinculado al dólar estadounidense a una tasa de 2:1, lo que hace que los precios sean predecibles. Un vaso de zumo de pomelo, recién exprimido en un café de la costa, te costará más de lo que puedes comprar en una metrópolis europea. Como para subrayar el paralelismo entre los antiguos videntes y los economistas modernos, la ceremonia de quema de copal todavía se realiza en las aldeas mayas. Bajo la sombra de un árbol de ceiba, una sacerdotisa anciana extiende piezas resinosas sobre arcilla caliente, y un humo espeso se eleva hacia el pegajoso calor del mediodía. Un turista que ha pagado una excursión se abanica la cara con una hoja de palma e inhala involuntariamente el aroma del tiempo. Belice logra vender el pasado sin desperdiciarlo, un arte sutil que es la envidia de sus vecinos, que no se puede comprar en una metrópolis europea. Como para subrayar el paralelismo entre los antiguos videntes y los economistas modernos, la ceremonia de quema de copal todavía se realiza en las aldeas mayas. Bajo la sombra de un árbol de ceiba, una sacerdotisa anciana extiende piezas resinosas sobre arcilla caliente y un humo espeso se eleva hacia el pegajoso calor del mediodía. Un turista que ha pagado una excursión se abanica la cara con una hoja de palma e inhala involuntariamente el aroma del tiempo. Belice logra vender el pasado sin desperdiciarlo, un arte sutil que es la envidia de sus vecinos, que no se puede comprar en una metrópolis europea. Como para subrayar el paralelismo entre los antiguos videntes y los economistas modernos, la ceremonia de quema de copal todavía se realiza en las aldeas mayas. Bajo la sombra de un árbol de ceiba, una sacerdotisa anciana extiende piezas resinosas sobre arcilla caliente y un humo espeso se eleva hacia el pegajoso calor del mediodía. Un turista que ha pagado una excursión se abanica la cara con una hoja de palma e inhala involuntariamente el aroma del tiempo. Belice logra vender el pasado sin desperdiciarlo, un arte sutil que es la envidia de sus vecinos. Pero hay lugares donde el brillo de los corales se desvanece ante la dura realidad de la supervivencia humana. El sur de la ciudad de Belice, conocido como South Side, es un laberinto de calles estrechas donde se alzan casas revestidas de madera contrachapada cerca de las alcantarillas. En los traqueteantes cruces de calles, el aire está cargado con el diésel de los autobuses escolares y las antenas parabólicas se asoman detrás de la reja de tejados de tejas oxidadas, como reforzando el contraste entre la pobreza y un indicio de conexión con el resto del mundo. Por la mañana, los niños se reúnen en paradas de autobús improvisadas, tratando de no pisar charcos mezclados con gasolina. Durante el día, huele a arroz frito con frijoles rojos, especias y espinas de pez doctor. Pero después del atardecer, los olores dan paso a la ansiedad. El bloque está dividido por líneas invisibles de influencia de bandas callejeras, y un extraño se identifica fácilmente con una mirada curiosa desde detrás de una cortina. Las tasas de asesinatos y robos aquí están entre las más altas del Caribe, a pesar del pequeño tamaño del país. La policía patrulla los barrios. Los trabajadores sociales dicen que el problema se remonta a una época en la que la ciudad crecía rápidamente, pero el empleo no. El puerto despidió personal
las plantaciones de azúcar se mecanizaron y una oleada de jóvenes se quedó sin perspectivas. La escuela a menudo daba paso a la calle, y la calle dictaba sus propias leyes. Dinero fácil a través del comercio del polvo blanco, cuyas fronteras se han desdibujado desde hace mucho tiempo, desde México hasta Panamá. Sin embargo, también aquí están brotando brotes de esperanza. Se están abriendo círculos vespertinos en iglesias anglicanas vacías. Una de las paradojas, un turista que elige la ruta correcta probablemente no se dará cuenta del peligro. Southside rara vez se incluye en los programas de guía. La mayoría de los visitantes pasan su tiempo en San Pedro, Placencia o Cayo Caulker. El principio fundamental allí es relajación y brisa, como sonríen los lugareños, relajación y brisa marina. Los muelles están bordeados de carteles pintados, detrás de los cuales hay bares ocultos que venden ponche de ron al doble del precio de uno por las noches. Pero incluso en las ciudades turísticas, la vivienda sigue siendo sorprendentemente asequible. El secreto de los precios baratos no es solo la débil moneda local, sino también la ausencia de grandes cadenas hoteleras. La mayoría de los hoteles son de gestión familiar. Se encuentran en terrenos que los abuelos de los actuales propietarios recibieron de terratenientes británicos. Un pequeño equipo mantiene los costos bajos y el propietario sirve personalmente el café en la terraza. Internet, por supuesto, no es el más rápido. Pero ¿quién mirará a la pantalla cuando delante hay una laguna del color de la aventurina pulida? Una comida en un comedor al borde de la carretera, un tazón de sopa de mariscos, tortillas de maíz fritas y un postre de plátano. Cuesta una suma que apenas alcanzaría para comprar una taza de capuchino en la vecina Guatemala. Los viajeros a menudo hacen presupuestos en cuadernos. Los gastos diarios rara vez superan el coste de vida de una metrópolis occidental. La grandeza de Belice radica en su capacidad de ser lujoso y humilde al mismo tiempo. Sin embargo, hay huéspedes que no están satisfechos con la tranquilidad de la playa. Se sienten atraídos a lo profundo del bosque continental, donde el sonido de Vanilla Falls ahoga sus mentes, o en las sabanas del noroeste, donde los tapires pastan en el horizonte y brilla la mirada de un jaguar con anillos amarillos. El ecoturismo es más que una palabra de moda en Belice. Es un equilibrio vital. Las autoridades han prohibido la pesca de arrastre de fondo, cerrado el acceso a las plataformas petrolíferas y creado una red de reservas naturales que abarca más de una cuarta parte del territorio. La infraestructura se está desarrollando gradualmente. Durante la temporada de lluvias, las carreteras se convierten en papilla roja. Los autobuses se están haciendo viejos, pero siguen avanzando obstinadamente, mientras el conductor grita por encima de los gritos de los loros. Sin embargo, los esfuerzos son claros. Se están instalando paneles solares en escuelas rurales y las aldeas mayas están cambiando la leña por plantas de biogás. Para los habitantes de los pueblos, esto no es solo una comodidad, es una garantía de que las generaciones futuras no abandonarán los pueblos en busca de una vida mejor, dejando a la selva la oportunidad de sobrevivir sin un hacha. Las islas, o cayos, son como un esparcimiento de esmeraldas, en el revestimiento de terciopelo del mar Caribe. Hay más de 400, desde diminutas lenguas de arena que pueden albergar una palmera y una hamaca, hasta el alargado cayo Ambergris, cuyas lagunas pueden albergar una flotilla entera de barcos pesqueros. Los pescadores locales dicen que los nombres de las islas llegan con el viento. Calabash recibe su nombre de una calabaza que una vez flotó aquí con la difícil corriente. La isla del tabaco almacenaba hojas de tabaco secas acumuladas por piratas. Cada isla es una melodía separada. En Cayo Caulker se escucha reggae lento, acompañado de abanicos, y el emblema del pueblo es un cartel de madera que dice «Ve despacio».
El recordatorio funciona. Aquí nadie tiene prisa, ni siquiera los rickshaws, que pedalean lentamente, como si estuvieran medio dormidos. Durante el día, los turistas se estiran en los muelles y chapotean sus pies en el agua, observando rayas gigantes flotando en las profundidades cristalinas. Al anochecer, el aroma de langosta guisada llega desde el promontorio norte. Es temporada de crustáceos en la isla. Los grandes hoteles son raros. La mayoría son casas de huéspedes de madera de 2 o 3 pisos, pintadas con los colores del sorbete de verano: lima, mango, guayaba. En el interior hay un ventilador bajo el techo de madera, una red sobre la cama y un vaso de hacedera fresca hecha con pétalos de hibisco. Este minimalismo explica por qué el coste del alojamiento aquí es más bajo que en muchas capitales del Caribe. Pero no es solo falta de excesos. El Estado incentiva a las pequeñas empresas ofreciendo una tributación preferencial para los hoteles de hasta 20 habitaciones. Pero para el turista que se aventura más allá de la serenidad de la playa, se abre una diversidad cultural. El pueblo nororiental de Orange Walk conserva rastros de una cocina mestiza en la que los tamales de maíz se encuentran con el guiso de pecarí, mientras que en el sur, en Dangriga, después del atardecer, los tambores garífunas aceleran el ritmo extático del punta rock. Este baile es un desafío a la gravedad. Las caderas se mueven con tal velocidad que parece que las articulaciones son demasiado flexibles para el cuerpo humano. El público forma un círculo y los disfraces brillan. La historia de los garífunas es compleja, pero está marcada por una tenacidad estoica. A principios del siglo XVIII, un barco que transportaba cautivos procedentes de África Occidental naufragó frente a la isla de San Vicente. Los sobrevivientes se unieron con los indios indígenas, los caribes y los arahuacos, creando una nueva rama étnica. Las potencias europeas los vieron como una amenaza y, tras una serie de conflictos, los británicos deportaron a los supervivientes al Golfo de Honduras. Siglos después, los descendientes de los refugiados encontraron refugio en Belice, donde su música se convirtió en el pulso. Quizás sea esta historia de refugiados la que explica la apertura de los lugareños a los visitantes. El turismo de novios es solo un fenómeno, pero está lejos de ser el único. En los bares de la costa no existe una división estricta entre nosotros y ellos. Un marinero puede sentarse al lado de un profesor de antropología, mientras en la mesa de la derecha, una camarera se retuerce el pelo y cuenta cómo pescaba langostas desde muy joven. No solo vendemos pescado fresco, vendemos una sonrisa y una historia, dice el dueño de un pequeño restaurante en Placencia, antes de traer el plato. Los propios beliceños no definen las relaciones con precisión. ¿Dónde termina un romance de vacaciones y comienza una familia? No hay una línea clara. Los sociólogos señalan que en algunas comunidades, el dinero recibido de socios extranjeros se destina a educar a hermanos y hermanas menores o a construir una nueva casa sobre pilotes. Esto añade una capa de ambigüedad moral al tema. ¿Es amor, beneficio mutuo o simplemente otra forma de adaptación al desequilibrio económico global? Algunos llaman al fenómeno feminismo exótico. Mientras tanto, el archipiélago de Santa Ana es una parada favorita para los navegantes. Las noches aquí están llenas del sonido metálico de las cadenas de las anclas. Chispas de plancton fosforescente destellan a la luz de las luces laterales sobre el agua. Desde la orilla, la isla parece una vela. Los cocoteros apenas son visibles contra el fondo de las constelaciones. Un biólogo marino capitalino explica que los manglares costeros sirven como cuna para los alevines de peces, y sus raíces retienen el limo, impidiendo que las olas de los huracanes arrastren la arena. Por ello, el gobierno prohibió la tala de manglares. Sin embargo, las prohibiciones
son solo la mitad de la batalla. Es necesario un cambio de conciencia. Los escolares organizan días de los arrecifes, limpian las playas, aprenden los principios básicos de la biología marina y dibujan carteles con imágenes de corales que pierden su color cuando la temperatura del agua aumenta tan solo 1 grado. Los maestros dicen que los niños crecen sintiéndose como si estuvieran heredando un tesoro. En sus escritos, la laguna de la península de Yaleva se convierte en la casa de las 1000 sonrisas, y el jaguar en el guardián que pedirá permiso para entrar. Entre las islas también hay auténticas islas prisión, no por su finalidad, sino por su geografía. Cuando una tormenta golpea Hatch Key, la gente queda aislada. 150 metros de largo, 15 metros de ancho, un faro, 2 casas y una losa de hormigón en la que apenas cabe un helicóptero. Los habitantes compran agua fresca en botellas de 20 litros, porque no tienen fuentes propias. Los niños aprenden a través de lecciones por radio y satélite. Pero tan pronto como amaina la tormenta, el mar vuelve a esparcir migas de color turquesa, como si nada hubiera sucedido. Una mujer de Hatch Key, que tiene la misma edad que la independencia de Belice, dice que no se irá por ninguna cantidad de dinero. «Solo aquí puedes hablar con las estrellas», sonríe. Sus hijos ayudan a los turistas a ponerse máscaras y les explican cómo distinguir un pepino de mar de un peligroso pez león. Hay muchas historias así. El país es pequeño, pero cada habitante parece tener en sus manos una parte de un enorme panel de mosaico. Incluso cocinar aquí es un viaje. Por la mañana, en tierra firme, se fríen los plátanos y se espolvorean con una mezcla picante de pimienta, azúcar de caña y sal. Al mediodía, en las granjas sirven los calientes Johnny Cakes, llamados así en honor a los trabajadores que iban a los campos de caña de azúcar solo con pan en sus bolsillos. A última hora de la tarde, los pueblos pesqueros se llenan de kudut, leche de coco, pargo, plátanos verdes y un caldo con aroma a cilantro. Todo esto se hace sobre un fuego de madera negra, roja, cuya resina le da al humo un sabor dulzón. Y por supuesto, ron. El ron. Belician Traverse se añeja en barricas de roble jamaicano. Cada diciembre, la planta de Burbank celebra el Día del Vertido, donde los empleados extraen la bebida ámbar y la embotellan, etiquetándola como 5 años. El mejor amigo del atardecer. En los bares de las islas, el ron se sirve con jugo de guayaba y una rodaja de limón azucarado. Con cada sorbo parece como si el sol se pusiera más lentamente. No se puede ignorar la cuestión de la logística. ¿Cómo llegar a esta dispersión de islas? La principal puerta de entrada aérea es el Aeropuerto Internacional Philip Goldson, cuyas pistas fueron construidas en su día por zapadores estadounidenses. Desde las metrópolis norteamericanas, el vuelo dura menos de 3 horas. Más adelante hay pequeñas avionetas o un taxi acuático que lanza fuentes de sal y risas de los pasajeros si te pilla un chaparrón en medio del estrecho. El viaje parece una aventura, aunque solo sea porque una tormenta podría retrasar el ferry. Un viajero que vuela desde Europa generalmente cambia de avión en Madrid o Londres, luego en Miami o Panamá, y luego se encuentra caminando sobre asfalto caliente bajo el calor de Belice. La frontera pasa rápidamente. El oficial sella el pasaporte con una sonrisa, como si diera la bienvenida a una sala de estar abierta. Sin formalidades, solo un recordatorio de que no se puede sacar del país más que conchas de caracol, sin permiso del Servicio de Conservación de la Naturaleza. Lo más sorprendente para muchos es la ausencia de impulso agresivo de las excursiones. Es más probable que el propietario de un barco en Cayo Caulker le aconseje sobre dónde ir para ahorrar dinero, en lugar de presionarle a realizar una excursión costosa. Es parte del código tácito, respetar al huésped, pero no todos los huéspedes son una billetera. La combinación de honestidad
y la capacidad de vivir en pequeño da lugar a lo que los economistas llaman capital social y los turistas llaman comodidad sin patetismo. Aquí sonríen con los ojos, no con la sonrisa de una camarera perfeccionada durante el entrenamiento. Esta simplicidad se refleja incluso en la legislación. Por ejemplo, cualquier familia puede abrir un bed and breakfast sin licencias complicadas si la casa está ubicada dentro de zonas de conservación. El Estado solo controla que los propietarios utilicen productos de limpieza ecológicos y separen los residuos orgánicos. A cambio, se les ofrecen préstamos preferenciales para la instalación de paneles solares y precios de la electricidad reducidos en un 30%. Belice apuesta así por un crecimiento sostenible. Mientras tanto, los académicos no se sientan en Torres de Marfil. Desde hace varios años, la Universidad de Belice organiza la Caravana del Conocimiento, un laboratorio móvil sobre ruedas que recorre remotas aldeas mayas. Allí, estudiantes de biología imparten clases magistrales sobre la recolección de semillas de canela. Agrónomos enseñan a los agricultores cómo hacer compost y historiadores muestran modelos tridimensionales de los templos de caracol. Por primera vez, los niños ven su propio pasado no en pozos polvorientos, sino en una pantalla holográfica, y sonríen como si se hubieran colocado nuevos ladrillos en un puente. Y, sin embargo, el valor principal sigue siendo el sentido del tiempo. Belice no tiene prisa. Aquí el año no se divide en trimestres, sino en temporadas de subida de las aguas en los ríos. Aquí puedes sentarte en el porche, escuchar la lluvia golpear el techo de hojalata y comprender. Este sonido se ha repetido durante miles de años, y se repetirá si las personas logran ser más amables con la tierra. Quizás por eso, hablar de Belice es como hablar de un corazón que late firme pero brillantemente. Cuando el calor de la costa se hace espeso como jarabe de caña hirviendo, el viajero vuelve su mirada hacia el interior, hacia donde, más allá de la ondulada línea de montañas, se alza el audaz triángulo de la pirámide de Caán. El nombre se traduce del yucateco como Palacio del Cielo, y está justificado. 43 metros de bloques de piedra caliza elevan la plataforma del altar por encima del dosel del bosque, y las enredaderas silvestres que se enroscan en las esquinas parecen estar inscritas con la escritura verde de los antiguos. La subida dura una buena hora. Los escalones a veces están desgastados hasta formar medias lunas. Al sureste de Caracol, más cerca de la frontera con Guatemala, se encuentra Xunantunich, la doncella de piedra. Para llegar hay que cruzar el río en una plataforma manual. Un carro de 2 ruedas con una valla, tirado por una cuerda por 2 hombres. El camino que atraviesa el pueblo de San José Sucots llega a una colina. En lo alto de la colina se encuentra el castillo, una pirámide de 4 niveles con frisos de yeso. El adorno representa el mito del sol gemelo, que derrotó al gobernante del inframundo. Al mediodía el sol beliceño es abrasador. El antiguo calendario maya es un ejemplo de precisión infalible. Los astrónomos de la tribu mantuvieron registros de la precesión de Venus, y los programas modernos confirman que sus errores de cálculo no superaron un día en 500 años. Y, sin embargo, esta misma civilización sacrificó personas en un intento de apaciguar a los cielos. Observar una yuxtaposición tan clara de conocimiento y superstición es una lección para la era de la tecnología. Cualquier progreso sin respeto por la vida puede terminar en tragedia. Aún más profundo bajo tierra se encuentra otra bóveda, las cuevas de cristal de Barton Creek, a las que se llega en canoa a lo largo de un río subterráneo. Las paredes brillan con inclusiones de cuarzo. El agua se desliza silenciosamente como el aceite. Al detenerse, el guía apaga la linterna,
y la oscuridad se vuelve tan espesa que se pueden oír los latidos del corazón. Hace varios siglos, este lugar sirvió como portal a Xibalbá, el mundo de los muertos. Hoy en día, los viajeros bromean sobre una atracción sin colas, pero la cueva todavía obliga a mantener un respetuoso silencio. Dejando la historia de Mayo, volvamos al presente. Belice planea convertirse en el primer país de la región en cambiar completamente a tarifas verdes. Ya más de la mitad de la electricidad se genera mediante instalaciones hidroeléctricas y solares, y la venta de hidrocarburos está prohibida a menos de 5 millas náuticas del arrecife. Los economistas han calculado que por cada dólar invertido en conservación de la naturaleza, se obtiene 3 veces el beneficio del ecoturismo. Este enfoque no elimina las dificultades, pero crea un modelo en el que los propios residentes se interesan. El costo de vida, del que tanto hablan las guías turísticas, es ciertamente bajo, pero no porque el país sea pobre, más bien porque aquí resulta fácil prescindir de lo innecesario. Una casa sobre pilotes no necesita aire acondicionado. El mar refresca las paredes. Para el desayuno basta con coco con pulpa blanca y papilla de maíz, camoli. La gente sigue siendo rica en tiempo, un recurso que incluso los aviones más rápidos rara vez conquistan. Por las noches, los hombres se sientan en los escalones a jugar al dominó, y las mujeres tejen cestas con hojas de palma, un producto básico. A los viajeros experimentados se les aconseja llevar menos ropa. Usar algodón grueso bajo el sol abrasador es una tortura. Un impermeable solo es necesario durante la temporada de huracanes. Pero lleve zapatos para el agua. Los corales afilados pueden cortar los pies, y la medicina en las islas remotas está representada por un paramédico. El seguro no es un lujo. Sin embargo, las fogatas en la playa rara vez incluyen un epílogo oscuro. Se ve a las comunidades locales ayudándose entre sí. Un turista que haya perdido su teléfono lo encontrará al día siguiente en la recepción de una casa de huéspedes vecina. Cuando hablamos de seguridad pública, es importante recordar que las estadísticas nacionales no reflejan la realidad de todas las calles. Sí, la zona sur sigue siendo una zona de riesgo, pero en la zona de San Ignacio se puede caminar de noche y escuchar el coro de las cigarras. En los pueblos mayas todavía las puertas se cierran no con cerradura, sino con un pestillo de madera. El viajero es un huésped, y así lo recuerda una taza de café elaborado con granos tostados en tambor. Como bromea un viejo maestro, Belice es tan pequeño que la noticia de tus malas acciones se sabrá incluso antes de que te vayas. La infraestructura moderna combina la herencia colonial y soluciones innovadoras. Tomemos como ejemplo el GecoPod, una plataforma ferroviaria convertida en biblioteca móvil. Cada 2 semanas es empujada por una locomotora hacia un nuevo pueblo. Los niños se sientan en bancos hechos con troncos viejos y escuchan a los voluntarios leer el Popol Vuh en español y quechí. En el techo, paneles solares alimentan un proyector que muestra una animación sobre el ciclo del agua. Así, Belice cose un mosaico de conocimientos sobre un lienzo tradicional. Uno de los proyectos más curiosos sigue siendo Manatee Watch. Jóvenes biólogos están instalando sensores en las vacas marinas para rastrear sus migraciones a través de los canales laterales de los manglares. Los datos se publican en el dominio público. Los pescadores reciben mensajes SMS si los animales se acercan a las redes. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, los pescadores sacaron del fondo un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan,
junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro. Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende, se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belite permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Katsikupui, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. Las hogueras de historias de playa rara vez incluyen un epílogo oscuro. Se ve a las comunidades locales ayudándose entre sí. Un turista que haya perdido su teléfono lo encontrará al día siguiente en la recepción de una casa de huéspedes vecina. Cuando hablamos de seguridad pública, es importante recordar que las estadísticas nacionales no reflejan la realidad de todas las calles. Sí, la zona sur sigue siendo una zona de riesgo, pero en la zona de San Ignacio se puede caminar de noche y escuchar el coro de las cigarras. En los pueblos mayas, todavía las puertas se cierran no con cerradura, sino con un pestillo de madera. El viajero es un huésped, y así lo recuerda una taza de café elaborado con granos tostados en tambor. Como bromea un viejo maestro, Belice es tan pequeño que la noticia de tus malas acciones se sabrá incluso antes de que te vayas. La infraestructura moderna combina la herencia colonial y soluciones innovadoras. Tomemos como ejemplo el Gecopod, una plataforma ferroviaria convertida en biblioteca móvil. Cada 2 semanas es empujada por una locomotora hacia un nuevo pueblo. Los niños se sientan en bancos hechos con troncos viejos y escuchan a los voluntarios leer el Popol Vuh, en español y quechí. En el techo, paneles solares alimentan un proyector que muestra una animación sobre el ciclo del agua. Así, Belice cose un mosaico de conocimientos sobre un lienzo tradicional. Uno de los proyectos más curiosos sigue siendo Manatee Watch. Jóvenes biólogos están instalando sensores en las vacas marinas para rastrear sus migraciones a través de los canales laterales de los manglares. Los datos se publican en el dominio público. Los pescadores reciben mensajes SMS si los animales se acercan a las redes. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, los pescadores sacaron del fondo un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro. Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende. Se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Katsikupui, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. Las hogueras de historias de playa
rara vez incluyen un epílogo oscuro. Se ve a las comunidades locales ayudándose entre sí. Un turista que haya perdido su teléfono lo encontrará al día siguiente en la recepción de una casa de huéspedes vecina. Cuando hablamos de seguridad pública, es importante recordar que las estadísticas nacionales no reflejan la realidad de todas las calles. Sí, la zona sur sigue siendo una zona de riesgo, pero en la zona de San Ignacio se puede caminar de noche y escuchar el coro de las cigarras. En los pueblos mayas, todavía las puertas se cierran no con cerradura, sino con un pestillo de madera. El viajero es un huésped, y así lo recuerda una taza de café elaborado con granos tostados en tambor. Como bromea un viejo maestro, Belice es tan pequeño que la noticia de tus malas acciones se sabrá incluso antes de que te vayas. La infraestructura moderna combina la herencia colonial y soluciones innovadoras. Tomemos como ejemplo el GECOPOD, una plataforma ferroviaria convertida en biblioteca móvil. Cada 2 semanas es empujada por una locomotora hacia un nuevo pueblo. Los niños se sientan en bancos hechos con troncos viejos y escuchan a los voluntarios leer el Popol Vuh en español y quechí. En el techo, paneles solares alimentan un proyector que muestra una animación sobre el ciclo del agua. Así, Belice cose un mosaico de conocimientos sobre un lienzo tradicional. Uno de los proyectos más curiosos sigue siendo Manatee Watch. Jóvenes biólogos están instalando sensores en vacas marinas para rastrear sus migraciones a través de canales laterales de manglares. Los datos se publican en el dominio público. Los pescadores reciben mensajes SME si los animales se acercan a las redes. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, los pescadores sacaron del fondo un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan, junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: «Vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro». Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende. Se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de andar, como el sonido de la palabra Ka-tsi-ku-pui, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. El viajero es un huésped, y así lo recuerda una taza de café elaborado con granos tostados en tambor. Como bromea un viejo maestro, Belice es tan pequeño que la noticia de tus malas acciones se sabrá incluso antes de que te vayas. La infraestructura moderna combina la herencia colonial y soluciones innovadoras. Tomemos como ejemplo el GECOPOD, una plataforma ferroviaria convertida en biblioteca móvil. Cada 2 semanas es empujada por una locomotora hacia un nuevo pueblo. Los niños se sientan en bancos hechos con troncos viejos y escuchan a los voluntarios leer el Popol Vuh en español y quechí. En el techo, paneles solares alimentan un proyector que muestra una animación sobre el ciclo del agua. Así, Belice cose un mosaico de conocimientos sobre un lienzo tradicional. Uno de los proyectos más curiosos sigue siendo Manatee Watch. Jóvenes biólogos están instalando sensores en las vacas marinas
para rastrear sus migraciones a través de los canales laterales de los manglares. Los datos se publican en el dominio público. Los pescadores reciben mensajes SMS si los animales se acercan a las redes. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, los pescadores sacaron del fondo un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan, junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: «Vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro». Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende. Se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Katsikupui, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. El viajero es un huésped, y así lo recuerda una taza de café elaborado con granos tostados en tambor. Como bromea un viejo maestro, Belice es tan pequeño que la noticia de tus malas acciones se sabrá incluso antes de que te vayas. La infraestructura moderna combina la herencia colonial y soluciones innovadoras. Tomemos como ejemplo el GeckoPod, una plataforma ferroviaria convertida en biblioteca móvil. Cada 2 semanas es empujada por una locomotora hacia un nuevo pueblo. Los niños se sientan en bancos hechos con troncos viejos y escuchan a los voluntarios leer el Popol Vuh en español y quechí. En el techo, paneles solares alimentan un proyector que muestra una animación sobre el ciclo del agua. Así, Belice cose un mosaico de conocimientos sobre un lienzo tradicional. Uno de los proyectos más curiosos sigue siendo Manatee Watch. Jóvenes biólogos están instalando sensores en vacas marinas para rastrear sus migraciones a través de canales laterales de manglares. Los datos se publican en el dominio público. Los pescadores reciben mensajes SMS si los animales se acercan a las redes. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, los pescadores sacaron del fondo un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan, junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: «Vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro». Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende. Se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Katsikupui, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. Esta transparencia genera confianza. Los residentes
ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, unos pescadores sacaron del fondo del mar un cañón de cobre, recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan, junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: «Vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro». Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende, se encuentra ante la antigua pirámide, nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Ka-tsi-kupuy, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. Esta transparencia genera confianza. Los residentes ven que la ciencia no es un supervisor, sino un aliado. Sin embargo, el espíritu de piratería no desapareció por completo. El pasado mes de abril, unos pescadores sacaron del fondo del mar un cañón de cobre recubierto de corales. Los investigadores creen que el arma pertenecía a la flota de Henry Morgan. El cañón está en exhibición en el Museo de Belmopan, junto a un mapa de las rutas de los corsarios. El guía turístico, sonriendo, dice: «Vivimos de la leyenda, pero no dejamos que ella controle el futuro». Y entonces llega el día en que el choque del sol al atardecer convierte la laguna en metal fundido. El viajero comprende. Se encuentra ante la antigua pirámide. Nadó hasta el vientre de la cueva, ve los ojos del jaguar y oye el canto de los tambores, cuyo ritmo late en el pecho. Belice permanece con él, como la sal en su piel después de nadar, como el sonido de la palabra Ka-tsi-kupuy, que significa marea suave. En lugar de conclusiones ruidosas, aquí va un consejo silencioso. No cuentes tus pasos mientras paseas por Belice. Aquí los kilómetros no se miden por números, sino por la cantidad de historias que se entretejen en tu ruta. Hay suficientes historias para toda una vida. Al observar a Belice en su conjunto, se descubre que cada elemento, desde un grano de arena en una playa hasta una máscara de piedra de Chuck Moll, está conectado por un hilo sutil a la economía, la cultura y el futuro del país. Esta relación es particularmente evidente en la paradoja de los precios. ¿Cómo puede un rincón tan impresionante del planeta ser también el Caribe más barato? La respuesta está en una compleja combinación de factores. En primer lugar, la población apenas supera los 400.000 habitantes, lo que alivia la presión de la demanda. Hay mucho terreno, pero poca gente quiere construir hoteles gigantes. La legislación limita la altura y otros tipos de infraestructuras simplemente no son rentables. En segundo lugar, el gobierno subvenciona deliberadamente el transporte público y los productos alimenticios básicos, manteniendo los precios bajos para los residentes locales. El turista se encuentra automáticamente en las mismas condiciones. Entonces, un billete de autobús de Belmopan a San Ignacio cuesta el equivalente a un vaso de helado. Tal vez el principal argumento en el debate sobre lo barato siga siendo la vivienda. Una cabaña estándar junto al agua, 11 metros cuadrados, techo de chapa de hierro, una torre de hormigón y una hamaca en el porche. Cuesta menos que un hostal de 2 camas en la vecina Costa Rica. Y si alquilas una casa por un mes, el propietario incluirá en el precio
un par de excursiones y una caja de mangos. Esto no es una estrategia de marketing, sino parte de la tradición comercial del VAT, cuando se agrega un regalo al trato para cimentar la confianza. El componente culinario de la economía también juega un papel. Los beliceños comen todo lo que crece a su alcance: maracuyá, coco, calalú, hojas parecidas a las de la espinaca, guisantes rojos y numerosas variedades de yuca. Las importaciones son mínimas, lo que significa que el costo de los alimentos no aumenta junto con los índices mundiales. Las ferias de pueblo no son un atractivo turístico, sino una forma familiar de abastecer la zona. Los sábados, los agricultores del Valle de Cayo traen sacos de maíz y las amas de casa locales vienen a comprar mientras el gallo canta la aurora. También hay que tener en cuenta la psicología. La cultura está dominada por el valor de caminar despacio, respirar profundamente. Las carreras profesionales y el consumo ostentoso no encajan en este sistema, por lo que no existe una necesidad social de pagar por una marca. Belice apuesta por la funcionalidad: un barco de madera, un sombrero para el sol y una mesa sencilla con vistas a la bahía. Un turista, liberado de la presión de la moda, de repente se da cuenta de que puede vacacionar por unos pocos centavos, porque nadie pretende que se necesite más. No hay que olvidar la gravedad de la política mundial. Belice es un actor pequeño, pero ha utilizado su posición sabiamente, firmando acuerdos de cooperación ambiental y sin visas. Cada universidad extranjera que trae estudiantes para realizar prácticas paga el derecho a trabajar en la reserva, financiando así indirectamente la conservación de la naturaleza. Parte de estos fondos se destina al desarrollo de los pueblos. Construyen puentes con plástico reciclado y enseñan alfabetización digital a los adolescentes. Todo este cóctel de costes equilibrados y sincera sencillez crea la imagen de un país donde el lujo no es un suelo de mármol, sino la capacidad de escuchar los propios pensamientos al son de las olas. Irónicamente, pero es precisamente esta baratura la que resulta inestimable. Un raro ser humano moderno puede permitirse el lujo de tener silencio, un lugar bajo las estrellas y tiempo para vivir un día sin mirar el reloj. Belice ofrece estos regalos generosamente, pidiendo a cambio solo respeto por sus manglares, sus corales y su gente.